El pasaje bíblico de hoy, Romanos capítulo 12, versículo 3. Digo, pues, por la gracia que me es dada a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Amados hermanos en Cristo y estimado público, si verdaderamente ama a Dios, si en verdad cree en la Biblia y en el cielo, y si sabe de la Nueva Jerusalén, pregunto, ¿qué clase de vida cristiana viviría? Si solo obedece la palabra de Dios, podrá llegar al tercer nivel de fe rápidamente, aunque sea un nuevo creyente. Y también podrá alcanzar rápidamente el cuarto nivel de fe. Yo, por ejemplo, cuando era nuevo creyente, cada vez que escuchaba las prédicas del pastor, incluso estando en el primer nivel de fe, no las razonaba con mis propios pensamientos. Solo decía amén y creía todo lo que decía. Si estaba de acuerdo a la palabra de Dios, obedecía todo. Por eso, pude llegar rápidamente al tercer nivel de fe. No me tomó mucho tiempo pasar del primer al segundo nivel de fe y llegué rápidamente al tercer nivel y entré al cuarto nivel de fe. Desde que llegué al cuarto nivel de fe, las bendiciones sobreabundaron. Así pude pagar la cuantiosa deuda que había acumulado durante los 7 años que estuve postrado en cama enfermo. Desde entonces pude ayudar a los más necesitados. Hay hermanos que son así en nuestra iglesia. Si hay algo que a Dios no le agrada, inmediatamente lo dejan de hacer. Y si hay algo que a Dios le agrada, toman la firme decisión de hacerlo y lo practican sin cambiar de parecer. Ellos pasarán rápidamente del segundo al tercer nivel de fe. Dios se regocijará y usted podrá dar testimonio de los milagros que Dios ha hecho en su vida. Mi hermano mayor se encuentra en este culto. Y otro de mis hermanos está presenciando este mismo servicio en una iglesia Manmin de otra localidad aquí, en Corea. Como ya les he compartido anteriormente, a mí, antes de ser cristiano, me gustaba mucho beber licor. No podía vivir un día sin beber. Bebía todos los días. Finalmente, me volví alcohólico. Fumaba casi un paquete de cigarrillos al día, pero tenía que beber licor todos los días. Sin embargo, a pesar de haber sido alcohólico, después que acepté al Señor Jesucristo como mi Salvador, dejé inmediatamente de beber licor. A veces teníamos fiestas de cumpleaños en mi familia y mis hermanos y yo nos reuníamos. En esas reuniones se tomaba licor y aunque me lo ofrecían, yo rehusaba. En mi casa ya no había licor, así que ni siquiera podía invitarlo. Al comienzo se incomodaron un poco, pero eso no me hizo cambiar. De todos modos, dejé de beber licor al escuchar la palabra de Dios. Lo mismo pasó cuando quise guardar santo todo el día domingo para el Señor. Les cuento cómo sucedió. No mucho tiempo después que aceptara al Señor Jesucristo como mi Salvador, mi madre se enteró que Dios me había sanado de todas mis enfermedades. Inmediatamente se deshizo de todos los ídolos o imágenes y amuletos que tenía en casa y esa misma semana empezó a asistir a una iglesia cristiana. Aun cuando estaba bastante lejos de donde vivía y a pesar de sus más de 70 años, jamás faltó a un servicio. Un día vino a Seúl por invitación de todos sus hijos, mis 6 hermanos y hermanas, y todos nosotros nos íbamos a reunir para ir de paseo. Prepararon refrigerio, bocadillos y todo lo demás para un día de campo. Sin embargo, esa salida la habían planeado un día domingo
Y yo les dije que el domingo tenía que ir a la iglesia porque es palabra de Dios. Les dije que tenían que escoger otro día que no fuese domingo porque no podía hacer ninguna excepción a este mandamiento. Cuando era nuevo creyente, no sabía cómo expresarme con gentileza, así que solo me rehusaba. Aun cuando mi amada madre vino de un lugar distante y toda mi familia se reunió, me rehusé a reunirme con ellos el domingo. Lo mismo pasó con mi esposa. Si algún familiar se casaba un día domingo, ella no iba al matrimonio. Y luego de haberse rehusado amablemente 3 o 4 veces, ya no insistieron. Tuvieron que aceptar que mi esposa no podía ir a ningún otro sitio el domingo. Una vez que lo hicieron, no la molestaron más. Más bien, reconocieron su firmeza de decisión de vivir una vida cristiana recta y correcta. A pesar que éramos nuevos creyentes, no comprometíamos nuestros principios de fe. Solamente obedecíamos la palabra de Dios. Por eso pude llegar al 4.º nivel de fe rápidamente. Incluso siendo diácono, las poderosas obras de Dios se manifestaron. En el día de la inauguración de la iglesia, Dios hizo que los muertos resucitaran, los ciegos volvieran a ver y los mudos recuperaran el habla. Dios sanó aún a los que estaban en la etapa final del cáncer y aquellos postrados en sillas de ruedas volvieron a caminar. Las parejas estériles pudieron tener hijos. Los huesos fracturados se volvieron a unir. Todos esos milagros y muchos más se han venido manifestando desde la apertura de nuestra iglesia. En esa época, es decir, hace más de 40 años, durante el invierno, la gente quemaba bloques de carbón como calefacción. Por eso, muchos morían a causa de envenenamiento al respirar ese gas tóxico. A pesar de ello, muchos traían a la iglesia ya inconscientes a los que habían sido intoxicados por ese gas letal. A pesar que había pasado bastante tiempo desde el momento en que perdieron la conciencia por la intoxicación, los traían a la iglesia. Apenas llegaban, oraba por ellos. Luego observaba cuánto tiempo pasaba para que se recuperaran. Máximo tomaba 2 minutos. Sus cuerpos ya estaban fríos, sin conciencia, cuando llegaron a la iglesia. Sin embargo, 2 minutos después de la oración, volvían a la normalidad. Repito, observaba cuánto tiempo tomaba. Después de 2 minutos recuperaban la conciencia. No sufrían ningún efecto secundario. Hay muchos en esta iglesia que han estado al borde de la muerte y a quienes Dios ha sanado milagrosamente a través de la oración de sanidad. Ayer oré por un pastor de esta congregación y Dios lo sanó. También todos saben que una diaconisa sufrió quemaduras de 3er grado por casi todo el cuerpo y Dios la sanó luego que oré por ella. Sí, hermanos, desde que se inauguró esta iglesia por la dirección del Espíritu Santo, Dios manifestó extraordinariamente su poder. Para ese entonces ya había llegado al nivel del Espíritu completo, es decir, al 5.º nivel de fe. Queridos hermanos, los que son pastores y líderes o consejeros en la iglesia y cuidan del rebaño siempre deben prestar atención a los hermanos que están en el 1.er y en el 2.º nivel de fe. Sin embargo, tienen que ser cuidadosos cuando aconsejen a hermanos que están en esa medida de fe inicial. El pasaje bíblico de hoy de Romanos, capítulo 12, versículo 3, señala: digo, pues, por la gracia que me es dada, a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Como dije, cuando den consejería o visiten los hogares de los nuevos hermanos, tienen que aconsejarles de acuerdo a la medida de su fe. Por ejemplo, suponga que hay un nuevo creyente que asiste solo al servicio de la mañana el día domingo y en la tarde trabaja. Si usted le dice que no será salvo si no consagra santo todo el día domingo para el Señor, le pregunto, ¿qué cosa cree que pasará? En el mejor de los casos, lo obligaría a quedarse al culto de la tarde. No obstante, lo más probable es que se incomodaría y ya ni siquiera querría venir el domingo siguiente al primer culto de la mañana. Pensaría que es muy difícil ser cristiano.
Hay quienes todavía no tienen el nivel de fe necesario para dejar de trabajar los domingos y asistir a los 2 servicios. Así que no deberá obligarlos. Deberán crecer en su medida de fe. Si están solo en el primer o en el segundo nivel de fe, serán salvos a pesar que no guarden santo todo el día domingo para el Señor. Sin embargo, alguien que ha llegado al tercer nivel de fe puede y tiene que guardar santo todo el día domingo para el Señor. Ahora bien, si no lo hace, eso será pecar contra Dios. No obstante, en el primer nivel de fe, Dios perdonará ese pecado si se arrepiente. En el segundo nivel, Dios le advertirá de diferente forma, pero no lo disciplinará. Sin embargo, si ha llegado al tercer nivel de fe y no guarda el día domingo para el Señor, es decir, no viene al culto el domingo ni da su diezmo completo, Dios apartará su rostro de usted, y eso será porque estará pecando intencionalmente. Si uno está en el cuarto o quinto nivel de fe, ni siquiera se le ocurrirá dejar de venir el domingo a la iglesia. En 1 Corintios, capítulo 3, versículo 2, el apóstol Pablo se dirige a los creyentes que tenían una fe débil y les dice: os di a beber leche y no vianda, porque aún no erais capaces, ni sois capaces todavía. Hermano, darles leche significa que son bebés. Los bebés recién nacidos solo quieren tomar leche. Espiritualmente se refiere a los que están en el primer nivel de fe. Si obliga a alguien que está en ese nivel inicial de fe a obedecer algo que hace alguien que ya se encuentra en el tercer nivel de fe, no lo podrá hacer y será un obstáculo para su crecimiento espiritual. Es decir, habrá casos en los que, incluso después de haberse registrado un hermano como miembro de esta iglesia, deberá irlo a buscar a su casa para animarlo a venir a la iglesia el domingo. Quizá vendrá seguido por un par de meses y luego dejará de asistir al culto y usted deberá visitarlo para sembrar fe en él y nuevamente traerlo a la iglesia. Hermano, no se dé por vencido si después de un par de veces algún hermano de su célula deja de asistir a los cultos. En ese momento deberá pensar cómo era usted antes, qué nivel de fe tenía al comienzo de su vida cristiana. Deberá entender a ese otro hermano o hermana. Muchos pueden reaccionar de esa manera, pero usted insista y persista. Continúe visitándolos y sembrando fe en ellos. Ore por ellos, ayune por ellos y verá la gloria de Dios manifestarse en ellos. Les comparto algo. Hace algún tiempo un pastor de una de nuestras iglesias hijas me escribió contándome lo siguiente. Un nuevo creyente en su iglesia asistía a los cultos por un par de meses y luego dejaba de venir. Así que este pastor lo visitó y este hermano volvió a congregarse. Sin embargo, después de algún tiempo, le dijo al pastor que la vida cristiana era muy difícil y complicada para él y se fue de la iglesia. Este pastor estaba tan desalentado que pensó en no insistir más. No obstante, cuando reflexionó en lo que debe ser y hacer un pastor, pensó en mi testimonio. Sabía que yo nunca me di por vencido con ninguna alma. En ese momento se preguntó qué cosa habría hecho yo en esa situación. Entonces visitó otra vez a este hermano. Por cierto, esto sucedió en un pueblo rural, por lo que la casa del hermano quedaba bastante lejos de la iglesia. Cuando llegó, el hermano recibió muy bien al pastor. Arguía que la iglesia quedaba muy lejos de su casa y que por eso no podía ir. Pero ahora, al ver al pastor, se puso muy feliz. En ese instante, el pastor se dio cuenta de algo muy importante. No es fácil formar a un nuevo creyente que está tomando leche espiritual y lograr que coma alimento sólido. Deberá cultivarlo espiritualmente con paciencia, amor y fe. Uno educa a sus hijos de esa forma. ¿Qué pasaría si le diéramos carne a un bebé que solo puede tomar leche? Aunque pudiera pensar que le está dando buen alimento, para el bebé eso podría ser mortal. Espiritualmente, eso no significa que tiene que abandonar a un nuevo creyente que no guarda apropiadamente el día domingo para el Señor. Deberá darle tiempo para que entienda la voluntad de Dios. Le podrá compartir su testimonio, decirle que Dios se alegra si consagra todo el día domingo para el Señor y así lo podrá bendecir material y espiritualmente. De esa forma sembrará fe y le dará la fortaleza necesaria para que pueda actuar con su propio nivel de fe. Lo mismo sucede con las enfermedades. Cuando los nuevos creyentes que no tienen mucha fe se enferman,
no se les puede impedir que vayan al doctor diciéndoles que Dios los puede sanar de cualquier enfermedad por medio de la oración. En esta iglesia tenemos miles de casos comprobados e infinidad de testimonios de sanidad divina que les servirán para sembrar fe en el corazón de los nuevos creyentes y luego podrán accionar con su propia fe, pero jamás deberá obligarlos. Además, cuando dé consejería o haga cualquier labor en el campo misionero o de evangelismo, no deberá actuar de acuerdo solo a su propio nivel de fe. Deberá también considerar la medida de fe de los demás. Así podrá ayudar a los que aún no están cimentados en la roca de la fe. Los ayudará a sentir el amor de Dios y a anhelar el reino de los cielos, de modo que crecerán en su medida de fe y podrán alcanzar rápidamente el tercer nivel de fe. En la próxima prédica continuaré compartiéndoles el segundo nivel de fe. Termino el mensaje. Amados hermanos en Cristo y estimado público, el primer y segundo nivel de fe son los niveles básicos en la fe. Si es salvo estando en el primer nivel de fe, no recibirá recompensa alguna en el cielo, solo será salvo, lo cual ya de por sí es la más grande recompensa y bendición. En el segundo nivel de fe, irá al primer reino o nivel en el reino de los cielos. Apenas habrá podido superar el primer nivel de fe. Los que están en este segundo nivel de fe, a pesar que conocen la palabra de Dios, no se habrán despojado de todo pecado. Es decir, todavía cometerán algunos pecados de obra, no pecados de muerte. Por eso se sentirán avergonzados cuando estén frente a Dios. Hebreos capítulo 12, versículo 14 dice: «Seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor». Ahora que han aprendido lo que es andar en el Espíritu y saben del cielo y del infierno, conocerán igualmente la importancia de este versículo. Ya saben por qué no podrán ver al Señor aun si llegan al cielo. Hermano, la palabra de Dios es la verdad absoluta. Los que no se han despojado de su naturaleza pecaminosa no habrán podido estar en paz con los demás ni se habrán santificado. Por eso no podrán ver el rostro del Señor. Hay quienes se esfuerzan por limpiar su corazón de toda forma de maldad, mientras que otros son indolentes y apáticos en su vida de fe. Sin embargo, una vez que su espíritu deje su cuerpo y vaya al reino espiritual, sabrá claramente la clase de vida cristiana que ha llevado. Sabrá si ha vivido una vida de fe para recompensa o si solo ha vivido para ser salvo. La gloria y honra que cada alma irradiará en el cielo será diferente dependiendo de la medida de fe, del grado en que ha santificado su corazón y de la fidelidad que ha tenido al reino de Dios durante su vida en este mundo. Hermano, Dios no mira las apariencias. Ve lo más recóndito que hay en su corazón. Y no se engañe, hermano. La fe sin obras es una fe muerta. Incluso los que han empezado su vida cristiana hace solo unos pocos meses o años, si escuchan con atención la palabra de Dios y la practican, podrán crecer rápidamente hasta llegar al tercer nivel de fe. Los que se esfuerzan por vivir una recta vida cristiana y vivan llenos del Espíritu Santo, Dios responderá sus oraciones y serán prósperos en todo. Serán testimonios vivos del obrar de Dios. Por el contrario, los que no se despojan de esa naturaleza o tendencia pecaminosa, aun cuando hayan aceptado al Señor como su Salvador, no podrán oír claramente la voz del Espíritu Santo y no tendrán esa seguridad espiritual para compartir su testimonio. Hermano, incluso los que no han sido cristianos por mucho tiempo, si obedecen la palabra que se predica desde este púlpito, podrán escuchar la voz del Espíritu Santo y ser guiados por Él. Así experimentarán en sus vidas milagros y prodigios extraordinarios del poder de Dios. En mi caso, en el primer nivel de fe no podía oír la voz del Espíritu Santo, no sabía la palabra de Dios. No obstante, desde el segundo nivel de fe empecé a oír la voz del Espíritu Santo. Dios también me capacitó para saber cómo escuchar la voz del Espíritu. Hermanos, los que obedecen la palabra de Dios podrán escuchar la voz del Espíritu Santo.
la aceptarán con un amén, ya sea que el que la comparta sea un pastor, un líder de célula o un alumno de seminario. No mezcle sus propios pensamientos ni lo que usted cree con lo que la palabra dice, ni trate de escoger lo que más le conviene. Los que obedecen podrán escuchar cada vez más claramente la voz del Espíritu Santo. De esta manera, a pesar que el nivel de su fe no sea mayor, si muestra en hechos su fidelidad yendo más allá del nivel de su propia fe, Dios estará complacido y le mostrará la evidencia de su amor. Por eso, en esta iglesia, escuchan muchos testimonios de nuevos creyentes. Son nuevos en la iglesia, pero Dios los sana de sus enfermedades o responde sus oraciones. Afirman que Dios siempre responde a todo lo que le piden. Son nuevos creyentes, repito, pero dicen que Dios responde a todas sus peticiones. Están llenos del Espíritu Santo. Vienen con gozo a todos los cultos y tienen compañerismo con otros hermanos. Se sienten gozosos de asistir al servicio del domingo y de alabar a Dios. Escuchan atentamente la palabra y Dios responde sus oraciones. No obstante, hay algunos que si Dios no responde a todo lo que le piden del modo que ellos quieren, después de 2 o 3 meses pierden el gozo. ¿Saben por qué sucede eso? Sería bueno que mantuvieran la llenura del Espíritu Santo todo el tiempo. Sin embargo, en los momentos difíciles o en las pruebas, o si por algún motivo no guardan la palabra de Dios, pierden el gozo y olvidan la gracia de Dios. Regresan al primer nivel de fe y desde ese momento Dios no podrá responder sus oraciones. Espero que todos se esfuercen por escuchar y aprender la palabra de Dios y la pongan en práctica en su vida diaria. Deben hacerlo, hermanos. Oro en el nombre del Señor Jesucristo para que todos puedan crecer en su nivel de fe hasta alcanzar la medida de fe que más agrada a Dios y así lleguen a disfrutar en esta tierra y en el reino celestial de las mayores y mejores bendiciones del Todopoderoso Dios. Ahora oraré por todos aquellos que están enfermos. Coloquen su mano en la parte enferma o adolorida de su cuerpo y reciban esta oración por fe. Si usted no está enfermo, pero desea que ore para que Dios le conceda los deseos de su corazón, coloque su mano sobre su pecho y reciba esta oración por fe. El obrar del Todopoderoso Dios trasciende el tiempo y el espacio y Él obrará de acuerdo a su fe. No importa dónde se encuentre, cuando usted recibe esta oración con fe, experimentará con toda seguridad el asombroso poder de Dios. ¡Aleluya! Dios Todopoderoso de amor, pon tus manos sobre tus hijos y sobre todos aquellos que están recibiendo esta oración a través de cualquier medio de comunicación. Extiende tu mano y manifiesta tu poder y tu obrar que trasciende el tiempo y el espacio en todo aquel que está recibiendo esta oración por fe en cualquier parte del mundo. Da a cada uno de ellos la fe necesaria por medio de la cual puedan creer y echar fuera todo pensamiento negativo y toda duda. Quita de ellos todas sus cargas y sufrimientos. Quema por el fuego del Espíritu Santo y limpia con la sangre de nuestro Señor desde la cabeza a los pies, las vísceras y los intestinos, cada coyuntura y todo nervio, tejido y célula. Ordeno en el nombre del Señor Jesucristo al enemigo, el diablo y Satanás, a toda enfermedad, virus y bacteria y toda debilidad, fuera. Toda enfermedad contagiosa, fuera. Toda enfermedad terminal, endémica, sea quemada por el fuego del Espíritu Santo. Sana todo tipo de cáncer gástrico, cáncer al pulmón, al útero, a la próstata, cáncer intestinal, cáncer a la piel, sida, leucemia, apoplejía cerebral, enfermedades cardíacas, pulmonares y todo tipo de dolencias y enfermedades que afectan a la mujer, hipertensión, diabetes, enfermedades de la piel e inflamación.
Sana todo tipo de polio, parálisis, artritis y hernia a los discos de la columna. Que todo dolor lumbago, dolor de cabeza y todo tipo de neuralgia desaparezca. Que todo efecto colateral y posterior a cualquier accidente desaparezca. Quema por el fuego de tu Espíritu Santo todo resfrío, gripe, fatiga y enfermedad a la tiroides. Epilepsia, autismo, depresión, crisis de nervios y todo tipo de enfermedades mentales, ¡fuera! Dios Padre, te pido que todo aquello que esté débil sea hecho perfecto y nuevo otra vez. Que toda parte que esté paralizada sea liberada y que los paralíticos, tullidos y cojos caminen y salten. Que los que tienen la vista nublada se les aclare. Que los que tienen problemas para oír puedan oír bien. Que los ciegos puedan ver. Que los sordos puedan oír. Que los mudos empiecen a hablar. Padre, bendice a aquellos que no pueden tener hijos. Restaura los huesos fracturados y haz perfecta y nueva toda parte quemada de los cuerpos. Limpia por el fuego del Espíritu Santo a los que son adictos a alguna droga, narcótico, sustancia tóxica o venenosa. Revive los nervios y las células muertas. Que todo espíritu maligno salga de tus hijos. Ordeno en el nombre de Jesucristo al enemigo, el diablo y a Satanás, a toda potestad del aire, fuera, a todo poder de las tinieblas, espíritus malignos, espíritus perversos, deshonestos, espíritus engañadores, astutos, espíritus de división, fuera, que toda cadena de injusticia se rompa. Que la luz venga sobre tus hijos. Dios Padre, fortalece sus espíritus y sus cuerpos. Dales la fortaleza necesaria para que puedan clamar a ti. Fortalécelos para que puedan despojarse de todos sus pecados y vivan en santidad, para que sus almas prosperen y todo les vaya bien en sus vidas. Responde a los deseos de su corazón, a su clamor y a sus oraciones. Auméntales la fe, la esperanza y el amor, y que sus familias también puedan oír y creer en las buenas nuevas del Evangelio. Protégelos de todo accidente y desastre y bendícelos para que lleven una vida próspera y sin inconvenientes. Protege a todos tus hijos en sus hogares, trabajos y negocios con el fuego del Espíritu Santo. Padre, bendice a tus hijos en su entrada y en su salida y en todo lugar a donde vayan, y bendícelos para que puedan prestar y nunca pedir prestado. Dales sabiduría y entendimiento y que sean llenos del Espíritu Santo. Da a todos los ministros y siervos del Señor la capacidad para llevar a cabo bien sus deberes y tareas, y que haya también un gran avivamiento en cada iglesia. Guía a tus hijos para que puedan darte gloria en todo lo que hagan. Manifiesta tus obras para que con sus labios puedan testificar que han conocido al Dios vivo y que has respondido sus oraciones. Dios Padre, te doy gracias. Toda la gloria sea para ti. He orado en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. 아멘.